el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. El que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo, dice el Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de la sabiduría. ¿Quién es el hombre que puede conocer los designios de Dios? ¿Quién es el que puede saber lo que el Señor tiene dispuesto? Los pensamientos de los mortales son inseguros y sus razonamientos pueden equivocarse, porque un cuerpo corruptible hace pesada el alma, y el barro de que estamos hechos entorpece el entendimiento. Con dificultad conocemos lo que hay sobre la tierra, y a duras penas encontramos lo que está a nuestro alcance. ¿Quién podrá descubrir lo que hay en el cielo? ¿Quién conocerá tus designios si tú no le das la sabiduría enviado tu Santo Espíritu desde lo alto? Solo con esa sabiduría lograron los hombres enderezar sus caminos y conocer lo que te agrada. Solo con esa sabiduría se salvaron, Señor, los que te agradaron desde el principio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo número 89 vamos a responder todos. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Todos. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Tú haces volver al polvo a los humanos, diciendo a los mortales que retornen. 1000 años para ti son como un día que ya pasó, como una breve noche. Todos, tú eres, Señor, nuestro refugio. Nuestra vida es tan breve como un sueño, semejante a la hierba que despunta y florece en la mañana, y por la tarde se marchita y se seca. Todos, tú eres, Señor, nuestro refugio. Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? Todos, tú eres, Señor, nuestro refugio. Llénanos de tu amor por la mañana, y júbilo será la vida toda. Ah, Señor, que tus siervos y sus hijos puedan mirar tus obras y tu gloria. Todos, tú eres, Señor, nuestro refugio. De la carta del apóstol San Pablo a Filemón. Querido hermano, yo, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero
por la causa de Cristo Jesús? Quiero pedirte algo en favor de Onésimo, mi hijo, a quien he engendrado para Cristo aquí en la cárcel. Te lo envío. Recíbelo como a mí mismo. Yo hubiera querido retenerlo conmigo para que en tu lugar me atendiera mientras estoy preso por la causa del Evangelio. Pero no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que el favor que me haces no sea por obligación, sino por tu propia voluntad. Tal vez Él fue apartado de ti por un breve tiempo, a fin de que lo recuperaras para siempre, pero ya no como esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como hermano amadísimo. Él ya lo es para mí. ¿Cuánto más habrá de serlo para ti, no solo por su calidad de hombre, sino de hermano en Cristo? Por tanto, si me consideras como compañero tuyo, recíbelo como a mí mismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con todos ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, caminaba con Jesús una gran muchedumbre, y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de ustedes que quiere construir una torre no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos no pueda acabarla y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él diciendo: este hombre comenzó a construir y no puede terminar. ¿O qué rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10,000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20,000? Porque, si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para ponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Gloria a ti,
Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, pidiéndole a Él que nos asista, pidiéndole a Él que nos ayude, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine en este día. Digan todos después de mí: oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debemos decir, cómo debemos decirlo, lo que debemos callar, lo que debemos escribir, cómo debemos actuar, lo que debemos hacer para procurar tu gloria, en bien de las almas y de nuestra propia santificación. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento y fortifica nuestra voluntad. Danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Danos acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un cordial saludo para cada uno de ustedes. Un abrazo en la distancia. Hoy domingo, Día del Señor. No se les olvide que hoy debemos acudir a la Santa Misa. Y le doy un consejo: cuando vayas a la Santa Misa, lleva tu Biblia. Le doy la cita bíblica del Evangelio. San Lucas, capítulo 14, versículos 25 al 23. Y cuando el sacerdote esté proclamando el Evangelio, lee la palabra de Dios con el sacerdote desde tu Biblia, para que usted adquiera concentración, para que usted a través de la práctica de la palabra de Dios pueda ir analizando, pueda ir interpretando la palabra. A mí no me gusta que cuando el sacerdote lee la Biblia estar distraído en otra cosa. Bueno, entonces abre tu Biblia antes de ir a la Eucaristía y léela conmigo. Comparte el Evangelio del día. Comparte la palabra que nuestro Señor Jesucristo nos regala. Hoy domingo estaremos compartiendo la palabra de Dios. Hermanos, hoy la palabra de Dios nos coloca ante la realidad del seguimiento de Jesucristo. Ustedes y yo en muchas ocasiones decimos: ¿qué debo hacer para seguir al Señor? ¿Cómo debo seguir a Jesucristo? ¿De qué manera debo seguir al Señor? Padre, yo tengo un deseo de ser apóstol de Jesucristo, ser apóstol de la palabra, misionero de la palabra de Dios. Yo quiero predicar la palabra de Dios. Pero, ¿qué debo hacer para predicar la palabra de Dios? ¿Cuáles son las características que debo tener para predicar la palabra de Dios? ¿Cuáles son las gracias o cuáles son las iniciativas que debo tomar yo como cristiano para predicar la palabra de Dios? Hoy la palabra de Dios nos muestra algunas características de las personas que debemos seguir a Jesucristo, de las personas que debemos seguir al Señor. Hoy la palabra de Dios nos da algunas características de los misioneros de Jesucristo. Oigan, el libro de la sabiduría, capítulo 9, versículo 13 al 19. El libro de la sabiduría no está en las Biblias evangélicas o protestantes, la Reina Valera, porque los hermanos evangélicos, inventando, le han quitado la sabiduría a la Biblia. Por eso no está.
Entonces, si tienes la Reina Valera, ahí no lo busque porque no lo vas a encontrar. Busca una Biblia católica. La Biblia duró desde el año 382 hasta el año 1500, con los 73 libros. Por allá en el año 1800, las Sociedades Bíblicas Unidas decidieron quitarle los libros que ellos consideraban como no inspirados. Las Sagradas Escrituras duró desde el 382 hasta el año 1800 con los 73 libros, y después los evangélicos decidieron quitarle 7 libros a la Sagrada Escritura, entre ellos sabiduría, y dicen porque no fueron inspirados. Están en un error, están confundidos y no saben ni siquiera lo que dicen. Libro de la Sabiduría, capítulo 9, versículo 13. Escuchemos. ¿Quién es el hombre que puede conocer los designios de Dios? ¿Quién es aquella persona que puede conocer lo que Dios tiene en su mente, los designios, lo que a Él se le ha ocurrido? ¿Quién es el que puede saber lo que el Señor tiene dispuesto? ¿Qué hombre puede saber los designios? ¿Qué hombre puede saber lo que Dios tiene preparado? Ninguno. Oiga, los pensamientos de los mortales son inseguros y sus razonamientos pueden equivocarse. ¿Escucharon? Los pensamientos de los mortales, suyos y míos, son inseguros. Por eso, a la hora de seguir al Señor, usted no lo puede seguir con sus criterios, con sus razonamientos, porque van a ser inseguros. Que yo voy a seguir al Señor como a mí se me ocurre, como a mí se me venga a la mente. No, eso es inseguro. Y sus razonamientos pueden equivocarse. Porque si a la hora de que ustedes y yo sirvamos a Cristo, razonamos y pensamos solamente como a nosotros nos parezca, eso está mal. Eso nos lleva a equivocarnos. Porque un cuerpo corruptible hace pesada el alma, y el barro de que estamos hechos entorpece el entendimiento. Porque siempre el barro, el cuerpo nuestro, nos llevará a las pasiones, nos llevará a los que nos gusta, nos llevará a la comodidad. Y por eso, si ustedes y yo seguimos a Cristo solamente de acuerdo a los placeres o a los caprichos míos, tengamos en cuenta de que nos podemos equivocar, tengamos en cuenta de que vamos a fallar, de que en cualquier momento podemos caer en una tentación de riqueza, en una tentación de confort, de comodidad, en una tentación cualquiera. Si ustedes y yo seguimos los razonamientos nuestros, es que yo pienso, es que yo creo que en el seguimiento de Cristo es así, es que yo creo que en el seguimiento, oiga, hoy el Señor en el Evangelio nos va a mostrar cómo es el seguimiento de Él para no caer, cómo es el seguimiento en ese camino que Él dejó para que ustedes y yo podamos seguir adelante. Escuchen, con dificultad conocemos lo que hay sobre la tierra, y a duras penas encontramos lo que está en nuestro alcance. Con dificultad vamos a conocer lo que está sobre la tierra, y a duras penas vamos encontrando lo que está a nuestro alcance. ¿Quién puede descubrir lo que hay en el cielo? ¿Quién conocerá sus designios si tú no le das la sabiduría, enviando tu Santo Espíritu desde lo alto? Hacia allá debemos ir. ¿Quién puede conocer lo que está en el cielo? Hacia allá debemos ir. Hacia allá debemos ir los discípulos de Jesucristo, a conocer lo que está en los cielos. ¿Y cómo podemos conocer lo que está en los cielos? A través del Espíritu que Dios nos da, a través del Espíritu Santo. Esa sabiduría es la que nos va a llevar a las cosas de Dios. Hoy la primera lectura nos enseña, hoy la primera lectura nos invita, hoy la primera lectura nos habla para que ustedes y yo cambiemos la manera de pensar, cambiemos la manera de actuar. Escuchen, por ejemplo, un ejemplo claro. Domingo, día del Señor. Se los digo, se los vuelvo a repetir, se los digo 1000 veces y todavía no lo sabemos decir. Domingo, día del Señor. ¿Por qué digo día del Señor? Porque es el domingo
el día en que ustedes y yo debemos ir a la misa. Cuando ustedes y yo tenemos la sabiduría que viene de lo alto. Cuando ustedes y yo tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Cuando ustedes y yo estamos pensando en lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2, si han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha del Padre, pongan todo su corazón y todo su empeño en las cosas de arriba. Si ustedes y yo tenemos ese conocimiento de Dios, si ustedes y yo tenemos esa certeza de Dios, no podemos conocer los designios, no podemos conocer muchas cosas, pero tenemos la convicción de que el domingo es el día del Señor. Yo le garantizo, sin duda equivocarme, que usted tendrá un tiempo para ir a la misa. Yo le garantizo, sin duda equivocarme, que usted será un católico fiel a la Santa Eucaristía. Que usted será un católico fiel a la lectura de la palabra de Dios. Que usted será un católico fiel al Santo Rosario. Que usted será un católico fiel a buscar al Señor de todo corazón, a buscar a Cristo, a acercarse a Él. Pero si usted no tiene la sabiduría que viene de lo alto, pero si para usted lo importante no son las cosas espirituales, si para usted que se dice cristiano lo más importante no son las cosas del Señor, sino las cosas del mundo, domingo día del Señor, entonces vas a decir, vámonos de paseo. No vamos a ir de paseo a la playa. ¿Está mal ir a la playa? No. Pero antes de ir a la playa debes ir a la Santa Misa. No, porque si voy a la misa, entonces no llego a la playa. O es la misa o es la playa. Es ahí donde viene la sabiduría de Dios y te ilumina y te enseña y te dice primero las cosas de Dios y después las cosas del mundo. Cuando ustedes y yo tenemos la sabiduría de Dios y nos hacemos discípulos de Jesucristo, seremos católicos capaces de no negociar nuestra fe. Seremos católicos capaces de no negociar nuestra convicción de la certeza que tenemos creyendo en Jesucristo. Entonces llega el domingo, día del Señor, te invitan a una fiesta y tú dices, primero la Santa Misa. Te invitan a visitar a tus abuelos, a tus padres, primero la Santa Misa. Llega a visita a tu casa, te lo llevas a la Santa Misa. Eres capaz de no cambiar los seguimientos de Jesucristo. Por eso el Evangelio dice, ¿qué hombre si empieza a construir no calcula que va a terminar? Porque si no termina entonces dejará la construcción a media y se burlarán de él. ¿Qué hombre si tiene un soldado con un ejército con tantos soldados y viene a atacarlo uno más grande con muchísimo más soldados que le van a ganar? ¿Acaso no envía una embajada a pedir la paz? ¿Qué hombre católico cristiano no es capaz de calcular y de diseñar en su mente y en su corazón, sabiendo que las cosas de Dios son importantes? Domingo, día del Señor, es el día en que voy a ir a la misa y hoy el diablo no me va a ganar, hoy yo le voy a ganar al diablo y hoy aunque llueve, truene, relampaguee y hayan problemas, dificultades, yo iré a la Santa Misa. Eso es pensar con la sabiduría de Dios. Eso es pensar con el Espíritu Santo. Que ustedes y yo digamos, llueve, trueno, relampaguee, hoy leeré la Santa Biblia porque hoy es un día que Dios me regala. Así como voy a mi trabajo, así como como, así como duermo, así como comparto con mi familia, también leeré la Santa Biblia. Hoy llueve, trueno, relampaguee, Dios mediante, haré el Santo Rosario. Y buscaré en YouTube Santo Rosario, Padre Marcos Galvi, y lo haré con el Padre Marcos para que me quede más fácil, para que si yo no se aprenda. ¿Qué hombre que tenga la sabiduría de Dios no será lo más importante en la oración? Ahí está la oración de la mañana, Padre Marcos Galvi. Ustedes y yo no calculamos, ustedes y yo no nos colocamos al servicio del Señor. Hacemos las cosas como se nos ocurre, pero no como el Señor las manda. Por eso el Evangelio de este día, que está tomado de San Lucas, capítulo 14, versículo 25. Escuchen bien, el Evangelio de San Lucas de hoy, que está tomado de Lucas, capítulo 14, versículo 25, nos va a enseñar que ustedes y yo debemos tener la sabiduría de Dios para poder seguir a Jesucristo. La sabiduría del Señor para seguir al Señor. Escuchen. En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre. Y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo: oigan, mucha gente seguía al Señor como hoy día.
Pero Jesús solamente dice esto para los discípulos. ¿Y quiénes son los discípulos? Los que siguen a Cristo. Por eso en español significa que a nivel del mundo hay mucha gente que está leyendo la palabra de Dios, que está escuchando el evangelio del día. Sí. Hay mucha gente que está acercándose a Dios, yendo a la Eucaristía. Pero esta palabra que viene solamente es para los discípulos. ¿Y quién es el discípulo? Aquella persona capaz de pensar con el Espíritu Santo, de tener la sabiduría que viene de Dios. Aquella persona que no negocia la fe, eso es un discípulo de Cristo. Aquella persona que es capaz de no cambiar los valores del reino, que si llega un evangélico a meterle piojo, le dice, un momentico, yo soy católico, nací católico y moriré católico, siga derecho porque yo a usted no lo voy a escuchar. El discípulo es aquella persona que no cambia los principios del evangelio, que no cambia las enseñanzas de Jesucristo. El católico, el discípulo del Señor es aquel católico que pase lo que pase, está firme y convencido. Hubo un escándalo, estoy convencido de mi fe. Hubo un problema, estoy convencido de mi fe. Se presentaron dificultades, por la sabiduría que tengo de Dios, estoy convencido de mi fe. Y también existe mucha gente que dice ser cristiana, que dice ser católica, que forman parte del montón de los que se llaman cristianos. Oigan, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos o a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Si ustedes y yo decimos ser discípulo de Cristo, pero el domingo en el momento de ir a la misa dice su esposa, ay, hoy no vamos a la misa porque está lloviendo, vámonos todos a dormir. Ahí es donde usted tiene que preferir a Cristo, decirle, mi amor, te quiero, te amo, si usted no quiere ir, quédese durmiendo, arrópese bien, pero yo voy a la misa. O será capaz de decirle, usted va a la misa conmigo, llueve, trueno, relampaguee, vamos los dos. Pero está lloviendo, pues existen los paraguas, abríguese bien, así como cuando usted va a trabajar y usted llueve o truene, relampaguee, usted va a su trabajo, vamos a la Santa Misa. Eso es preferir a Cristo más que a su esposa. ¿Y qué mujer, si marido le dice, usted no va a la misa? Usted me va a disculpar, pero si desde el momento en que somos novios y estamos conociéndonos, usted me prohíbe las cosas de Dios, pues entonces siga su camino, que yo sigo mi camino sola sin usted, porque usted no me va a prohibir las cosas de Dios. Para mí Dios es importante. ¿Qué mujer no es capaz de enseñar al marido las cosas de Dios? ¿Qué hombre no es capaz de enseñar a la esposa las cosas de Dios? Eso es preferir a Cristo antes que a ellos. Y si su hijo le dice, mamá, papá, yo no quiero leer la Biblia, yo no quiero hacer el rosario, yo no quiero hacer la primera comunión, yo no quiero catequesis, yo no quiero nada, entonces usted le va a enseñar, mientras que usted viva en mi casa, bajo mi techo, usted tendrá que formarse como un cristiano, le guste o no. Después de que usted crezca, hará lo que quiera, pero ahora se forma como cristiano. Eso es preferir a Jesucristo. Y llegó la familia. Vamos a hacer un compartir, una carne, vamos a asar un pollo, vamos a yo no sé qué, hacer una fiesta, vamos todos a reunirnos, sí, pero hoy es domingo, vamos a la Santa Misa en primer lugar y después de la Santa Misa, entonces haremos el compartir que usted tiene preparado. No quiero, pues entonces sepa que en mi casa mando yo, pues no vuelvo a visitarlo, pues eso significa que ustedes y yo vamos a preferir a Cristo antes que a Cristino. A Cristo antes que a Cristina. Ustedes y yo somos conscientes que en muchas ocasiones la familia se opone a las cosas de Dios. Y el lugar más difícil, el lugar más álgido para predicar es la familia. Y por eso ustedes y yo, siendo conscientes de esta realidad, debemos predicarle a la familia. Oiga, si usted no le predica a su familia, ¿quién le va a predicar? Si usted no le enseña las cosas de Dios a su familia, ¿quién lo va a hacer? Cuando llegue un evangélico y le llene la cabeza de piojos, eso es lo que está pasando con los católicos. Eso es lo que está pasando con nosotros, que nos hemos quedado dormidos. Llegaron los evangélicos, le llenaron la cabeza de piojos. Mire, y aquel que nunca iba a la misa, que nunca se confesaba,
que nunca leía la Biblia, ahora se metió a evangélico y quiere convertirlo a usted también en evangélico. Qué curioso. Siendo católico era un tronco de perezoso, apático a las cosas de Dios. Ahora que vino el pastor falso y le dijo un poco de cosas, de mentira, de inventos. Inventos porque lo hemos comprobado con las Sagradas Escrituras y le hemos demostrado que están en un error. Falsedades. Y entonces ese que era ateo, ese que no le gustaban las cosas de Dios, ahora convertido quiere convertir a todo el mundo. Y cuando llega a la casa, campo y anchura, que llegó la gordura. Vengo a predicarles el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y el que es de Dios que escuche la palabra de Dios. Y ese que nunca hablaba, que nunca se acercaba a las cosas de Dios, que no sabía predicar de Cristo, ahora está predicando, y el católico dice, sí. Eso está pasando porque usted católico no se quiere formar. Porque usted no ha querido ser un buen discípulo de Jesucristo, porque no ha querido ir a la Eucaristía, no ha querido leer las Sagradas Escrituras, no ha querido buscar la formación para ti y para tu familia. Por eso Jesucristo llegó a decir que hay que preferir a Cristo antes que a sí mismo. Y antes que a sí mismo significa que los católicos flojos deben formarse. Por eso el católico que es ignorante, de seguro será protestante. Y el que no carga con su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. ¿Y cuál es su cruz? Su familia. ¿Cuál es su cruz? Su esposa, sus hijos, su papá y su mamá. Y esa cruz debe cargarla. Y cargarla significa que ustedes y yo debemos llevarla a Cristo. Esos hijos flojos y perezosos a los que usted nunca les educó en las cosas de Dios y ahora quiere hacerlo, recuerde que es una carga que debe llevar a Jesucristo. A ese esposo ateo con el que se casó porque usted sabía que era apático a las cosas de Dios, y ahora que se casó con él va a decir, ay, es que mi esposo no quiere nada con Dios. Usted lo escogió así, ahora ese debe llevarlo a Jesucristo. A esa esposa que se declara no creer en Cristo, atea, también debe llevarla a Jesucristo. Debemos cargar con la cruz, con la familia, con las personas que están en nuestro hogar, que no quieren seguir a Jesucristo. Debemos llevarla. Por eso es cargar con la cruz, es llevarla a Jesucristo. Aunque nos lastimen, aunque nos maltraten, aunque nos hagan daño, ustedes y yo debemos llevarla a Jesucristo. Las palabras no quiebran huesos. Y también cargar con la cruz significa que el mismo Cristo nos enseña que podemos llevar la cruz. Y por eso los evangélicos critican a los católicos y dicen, ¿dónde dice la Biblia que ustedes deben cargarse una cruz en el pecho? ¿Dónde dice la Biblia que ustedes los católicos pueden llevar una cruz? Oiga, San Lucas capítulo 14, versículo 25 y siguiente, Jesucristo llegó a decir, el que no carga con su cruz y me sigue no es discípulo mío. Oído al tambor, escuchen. Porque ¿quién de ustedes que quiere construir una torre no se pone a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos no pueda acabarla, y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él diciendo, este hombre comenzó a construir y no puede terminarla. ¿Quién de nosotros no se sienta primero a calcular antes de construir? Pero ¿dónde debemos construir? Sobre roca, recordando lo que dice Mateo capítulo 7, por allá en el versículo 24 y siguiente. El hombre prudente que escucha las palabras mías es el que construye sobre roca. Viene lluvia, tempestad, lo que venga, y arremeten en contra de la casa y no pasa nada, porque está cimentada sobre roca. ¿Quién de nosotros antes de construir sobre Cristo, sobre roca, no va a calcular? ¿Y qué va a calcular? Mire, en el momento en que ustedes y yo nos decidamos ser cristianos, vendrán críticas. Calcule, vendrán gritos, vendrán insultos, vendrán maltrato, vendrán rechazo, vendrán malas palabras, vendrán persecuciones. Calcule, el seguimiento de Cristo es de calcular, es de pensar, yo voy a ser cristiano. Yo voy a empezar a leer las Sagradas Escrituras, pero el Señor me va a exigir que debo hacer el Santo Rosario. El Señor me va a exigir que debo ir a la Santa Misa. El Señor me va a exigir que debo ir a retiros,
católicos. El Señor me va a exigir que debo servir en mi iglesia. El Señor me va a exigir que debo ser un cristiano modelo, que debo leer la palabra de Dios. El Señor me va a exigir que yo también tengo que predicar la palabra de Dios sin miedo, con valentía, ayudar al sacerdote en la predicación en mi comunidad, siendo catequista, orientando y enseñando. ¿Usted no va a calcular? Y si usted no calcula, entonces será de los católicos. ¿Será que predico? ¿Será que rezo el Santo Rosario? ¿Será que leo la Biblia? ¿Será que aquí están los hermanos? Yo les voy a dar una enseñanza. ¿Será que lo hago? Oiga, no sea de los cristianos de los cuales se están riendo hoy día, porque teniendo la sabiduría que viene de Dios, son aquellos que esconden los talentos. Son aquellos que se esconden y no hacen nada. Calculemos. El seguimiento de Cristo cada día nos va a pedir más. El seguimiento de Jesucristo cada día nos va a pedir, nos va a estar exigiendo. Miren, cuando comenzamos con el Evangelio del día, empezamos a predicar la palabra de Dios. Y al irla predicando, ustedes miraban, si quieren miren los primeros evangelios, predicábamos 10 minutos, 12 minutos. Y en la medida en que fue pasando y fue creciendo el evangelio del día y el Señor ha ido haciendo su obra en la evangelización, ustedes pueden ver que los videos han aumentado de minutos, por ejemplo. Han aumentado de personas que lo ven. Hay muchos católicos flojos que no los miran hasta el final, y si usted llegó a este minuto, ha sido un éxito. Y sígalo viendo y comience y termine la palabra de Dios, que eso no le quita mucho tiempo. Cuando comenzamos el evangelio del día, luego comenzamos con la Biblia hablada y YouTube nos presentó problemas. Luego comenzamos a hacer el Santo Rosario y ahí está el Santo Rosario. Ahora estamos haciendo la oración de la mañana, está la oración de la mañana. Estamos calculando, estamos preparando, estamos predicando. Eso significa ser planificado, que ustedes y yo también podamos hacerlo. Yo nunca leía la Biblia, ahora la estoy leyendo. Ahora que la estoy leyendo, ¿qué? Me estoy formando, estoy buscando en YouTube los videos, me estoy formando, estoy creciendo en el conocimiento de Dios. Me estoy acercando a la iglesia. Antes me daba miedo, ahora me acerqué y me le puse a disposición al sacerdote. Le dije, Padre, ¿qué necesita? Y el Padre me dijo que necesitaba un catequista, ahora soy catequista. Necesitaba un músico, ahora soy músico. Necesitaba un ministro, ahora soy ministro. Necesitaba un lector, ahora soy lector. Y ahora estoy predicando la palabra de Dios. Ahora soy predicador, ahora soy evangelizador. Eso significa calcular. Ustedes y yo no calculamos, comenzamos con frío y cuando viene la responsabilidad nos dan escalofríos. Y por aquí que es más derecho salimos corriendo. Oiga, ¿o qué rey que va a combatir con otro rey? Oiga, que va a la guerra, va a pelear con otro rey, no se pone primero a considerar si es capaz de salir con 10,000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20,000. Pero si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para ponerle las condiciones de paz. Y así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Recuerde que Jesucristo llegó a decir, no se pueden servir a dos señores, porque se amará a uno y se odiará a otro. O se sirve a Dios o se sirve al dinero. Existen dos señores que ustedes y yo podemos seguir. El verdadero es Dios, el Dios del cielo. Y ustedes y yo debemos seguirlo. Pero en ese transcurso de que ustedes y yo vayamos a seguir al Señor, el enemigo nos va a hacer la guerra. Y vendrá a presentarnos muchísimas más oportunidades. Y nos vendrá a atemorizar con un ejército más grande. Mire, ¿cuántos cristianos existen en el mundo? ¿Y cuántos ateos? ¿Acaso el ejército de los ateos no es más grande que el cristiano? ¿Cuántos católicos existen? Muchos. ¿Cuánto evangélico? Menos. Pero cuando un evangélico va a hablar con usted, le dice 3 citas de memoria y usted que no se sabe ninguna, ¿acaso no cree usted que es superior a usted ese ejército? ¿Cuántas personas que no creen en Dios? Muchas. ¿Cuántas personas que creen en Dios? Pocos. ¿Cuántos jóvenes que creen en Dios? Calcule. Ese ejército es mucho más grande que nosotros. Pero recuerden lo que hizo David cuando vio al gigante. Tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo voy a ti en el nombre del Señor. Agarró, le puso la piedra en la frente y lo tiró en el suelo. Cuando ustedes y yo, que somos minoría a lo mejor,
Cuando ustedes y yo que nos sentimos pequeñitos, cuando ustedes y yo que nos sentimos cobardes, cuando ustedes y yo reconocemos que tenemos la sabiduría que viene de Dios, que el Espíritu Santo es el que nos da la fuerza para predicar, que es el Espíritu Santo el que nos impulsa, el que nos anima, y veamos a ese monstruo y a ese gigante que viene en contra de nosotros, entonces colocaremos la pie sobre la tierra y diremos: dejaré todo por seguir al Señor. Ahorita no puedo enfrentarlos. Ahorita no puedo enfrentar a un protestante porque a lo mejor sepa más citas que yo. Ahorita yo no puedo enfrentar a mi familia porque es más atea. Ahorita no puedo acercarme mucho a predicar la palabra de Dios porque no tengo un conocimiento, pero voy a prepararme, pero voy a formarme, voy a crecer en la sabiduría que viene de Dios para que un día pueda enfrentarme, para que un día pueda predicarle, para que un día pueda evangelizar con cariño y con amor. Si ustedes y yo no nos sentamos a calcular que ellos, aunque son menos los protestantes, se creen un gran ejército y ustedes y yo no tenemos la preparación y nos quedamos sin preparar, entonces seremos católicos ignorantes, de seguro protestante. Pero si nos instruimos, seremos de los católicos instruidos que nunca seremos confundidos. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Y renunciar a los bienes es renunciar a tanto placer, a tanto mundo de confort y de comunidad, de dinero, que inclusive hasta los domingos tengo que trabajar para tener dinero, por seguir al Dios dinero y no por seguir al Señor del cielo. Que hoy la palabra de Dios nos dé la gracia de entender, de comprender que la sabiduría que viene de Dios, Él nos la regala a través del Espíritu Santo. Pero ustedes y yo debemos salir de esa parte del montón, de la mucha gente, y empezar a formar parte de los cristianos. ¿Cuáles cristianos? De los verdaderos, de aquellos que son capaces de renunciar a sí mismos por el seguimiento de Jesucristo. Que la palabra de Dios habite en nuestro corazón. Amén. Hermanitos, si eres nuevo en nuestro canal, te damos la bienvenida al Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Te invitamos a que te suscribas en nuestra página de YouTube, Padre Marcos Galvis. Ahí podrás encontrar el Santo Rosario, la oración de la mañana y el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Te invitamos a que te suscribas para que todos los días te llegue la notificación, y dándole a la campanita entonces te llegarán mensajes de notificación, y así la campanita te va a recordar que debes oír la palabra de Dios. Aprovechemos de esta herramienta que el Señor nos regala para que ustedes y yo tengamos la notificación. No se le olvide compartir el Evangelio. Si usted no sabe predicar, si usted no sabe hablar, préstenos la batea y con mucho cariño nosotros atenderemos, predicaremos la palabra de Dios. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis.